Sean todos bendecidos el día de hoy. Quiero saludarles a cada uno de ustedes a través de este medio de Internet y de esta plataforma de YouTube. Y a la vez también saludar a nuestro hermano Saúl, su esposa Andrea y su familia. Una hermosa familia que hemos podido conocer, el cual también ellos aman la palabra del Señor. Y bueno, hoy vamos a compartir un poquito algunos principios que nos sirven para poder armar nuestros sermones para la predicación, que ese es el fin de este canal, poder entregar herramientas para que usted pueda predicar y pueda armar sus sermones y pueda compartir con los hermanos en su iglesia. El día de hoy quiero compartir un texto que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, y en este texto nosotros vamos a encontrar unas instrucciones finales que da en este caso el apóstol Pablo, ¿cierto?, a la iglesia de Tesalónica. Y en estas instrucciones finales que él da, hay una enseñanza bastante hermosa, la cual yo quiero compartir en este día. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos, que estos tiempos son peligrosos, que en este tiempo ya la venida de Cristo está más que las puertas y hay palabras e instrucciones claras y precisas que el Señor, cierto, nos va a dar a través de su palabra. Esta enseñanza lleva como título Instrucciones finales. ¿Por qué le quise poner instrucciones finales? Porque es la instrucción final que da el apóstol, ¿cierto? Pablo, a la iglesia de Tesalónica, cuando él ya está terminando su carta para poder comenzar el segundo libro de Segunda de Tesalonicenses. Y en este texto nosotros vamos a encontrar estas palabras. En Primera de Tesalonicenses 5:14 dice el texto: le rogamos también, hermanos, que reprendas a los indisciplinados, que animes a los indecisos, sostengas a los débiles y tengan paciencia con todos. Este verso, todos sabemos, ¿cierto? Ya a través de los estudios que hemos llevado a cabo, sabemos de que tenemos tres formas de predicar o de armar nuestros sermones. De forma temática, cuando hablamos de un solo tema, ya sea la ira, el enojo o el amor, y sacamos distintos textos bíblicos de cualquier parte para poder armar nuestro sermón. Ese es el sermón textual. Luego tenemos el sermón expositivo, y el sermón expositivo es el sermón que cuenta una historia o una parábola. Ya, por ejemplo, la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, la historia de David y Goliat, etcétera. Cuando se explica y se predica de esa forma, se llama expositivo. Pero también existe otra forma que es la textual, que es la que vamos a ocupar en este momento para poder exprimir, poder sacar toda la savia, la bendición y la riqueza que tiene este texto. Así como este texto y muchos textos más que usted puede trabajarlos para poder, ¿cierto?, extraer enseñanzas poderosas. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, usted lo explica, que ha dado a su Hijo unigénito, usted lo explica. Ese verso también le sirve para poder trabajar de esta forma textual. Bien, entonces vamos a ir a este verso, en el verso 14, y vamos a ir viendo, ¿cierto?, las instrucciones finales que da el apóstol. Dice, como número uno, él dice que nosotros tenemos que rogamos también a los hermanos, ¿cierto?, que se reprenda a los indisciplinados o se corrija a aquellos que están haciendo las cosas mal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas mal, pero no nos gusta muchas veces que nos critiquen, no nos gusta que nos digan nada, no nos gustan, cierto, que nos llamen la atención, pero a veces es necesario. La Biblia dice que el padre al hijo que ama lo corrige, y a nadie en su momento la corrección es motivo de gozo y de alegría, pero sí es necesaria.
Bien, vamos a ver algunos ejemplos y textos bíblicos donde se repriende a los indisciplinados. La reprensión, la corrección es necesaria. Jueces 14:3 dice el texto, pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Este personaje que vemos acá se llamaba Sansón. Es decir, Dios le dice a Sansón, o a través de los labios de la mamá y del papá le dice, Sansón, hijo mío, no ponga sus ojos en una filistea, no ponga sus ojos en un hombre o una mujer del mundo. Usted sabe que no podemos unirnos en yugo desigual. Y este es la primera reprensión que recibe Sansón. El padre y la madre le avisan. Muchas veces a nosotros nuestros padres nos han corregido, nos han dicho, no haga esto, no tome esta decisión, no vaya por ese camino, no me gusta la junta, no salga muy tarde de la noche, y nosotros lo hacemos igual. Entonces, vemos nosotros cómo estos padres estaban, cierto, hablándole a Sansón, pero Sansón tenía sus oídos tapados, él no oía nada. Sansón, un hombre que tenía un llamado, un ministerio, un propósito definido. Él nació con un propósito en su vida. Muchas veces nosotros caminamos en este mundo sin Dios, sin Cristo, y cuando Dios nos llama y llegamos a Él, queremos saber para qué Dios nos llamó buscando un propósito. Sansón nació con su propósito claro. Él era un juez de Israel, que tenía, cierto, como juez unos mandamientos a través de la ley del Nazareno. Él no podía cortarse el cabello, no podía tomar vino ni sidra, ni poder acercarse a los cadáveres, mucho menos buscar una mujer filistea. Entonces, este Sansón comete todos los errores que no tenía que cometer. Este Sansón, ¿qué fue lo que hizo? Este Sansón que tenía ya su ministerio claro, un hombre que tenía una meta, un propósito, un camino definido, se lo farrió. Así, literalmente, él jugó con la gracia de Dios, él jugó con el poder de Dios, él jugó, en este caso, con la unción que Dios le dio, con el llamado, el mandamiento. Era digno de reprensión, no solamente de su padre y de su madre, sino también de Dios. Por eso que Sansón quedó ciego antes que le sacara los ojos. Él ya estaba ciego porque no veía, estaba siendo gobernado por su mente, por su alma, por lo que él quiere hacer y no el propósito de Dios. Y muchas veces nuestra vida pasa por ese desierto, pasa por ese camino que queremos hacer nuestra voluntad y a Dios lo dejamos a un lado. Mira a Sansón quedando ciego antes de que le sacara los ojos, por no querer entender, comprender esta reprensión, esta disciplina que sus padres le estaban entregando. Eran palabras de advertencia. Sansón, no hagas esto. En Gálatas 2:11, nosotros vemos acá otro texto. Y este texto dice lo siguiente. Pero cuando después me encontré con Pedro en Antioquía, me opuse a él en público y le critiqué fuertemente algo que estaba haciendo. Mire qué importante. Estas versiones que están aquí, esta letra que aparece aquí, NBD, son traducciones de la Biblia, así como puede encontrar la Reina Valera, la NBI, la NTV, la PDT, la NBD, etcétera. Nos ayudan a poder, ¿cierto?, entender el texto de una forma más clara porque tiene un lenguaje actual. Dice Gálatas 2:11, pero cuando después me encontré con Pedro en Antioquía, me opuse a él en público, y le critiqué, es decir, en público, fuertemente, algo que estaba haciendo. Aquí el apóstol, ¿cierto? Pablo encara a Pedro.
Es decir, dentro de la hermandad, dentro de la iglesia, van a haber conflictos, van a haber problemas, van a haber discusiones, por supuesto. La escritura está llena, hermanos amados, de hombres y mujeres de Dios que tuvieron conflictos con sus hermanos dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Pero no era motivo para que se fueran al mundo, no era motivo para que no sirvieran más a Cristo, no era motivo para que ellos, cierto, no quisieran nada con Dios. Eran personas maduras que entendían, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios que estaba en ellos les daba a entender que si había un error que ellos habían cometido, tenían que arrepentirse y pedir perdón. Entonces, vamos a ver cuál era el problema que tenía Pedro. La Escritura dice que Pedro fue reprendido fuertemente por Pablo en Antioquía. Me opuse a él en público y lo critiqué fuertemente. Esta palabra, critiqué fuertemente, igual es una palabra dura. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vamos a ir al libro, en este caso de la Reina Valera, 1960, Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Eso dice la Reina Valera. Ahora usted ve el texto NBD, ¿cierto? Lo que dice y ve que de una u otra forma el texto es un poquito más claro. Muy bien. Luego en el mismo Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaba con rectitud, aquí está hablando Pablo, cuando vi que no andaba Pedro con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, mire, este Pablo era un hombre celoso del Señor, dice, pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, es decir, si tú siendo judío, siendo hijo de Dios, ¿por qué? Porque recuerde que Pedro fue enviado a los judíos. Luego después Pedro, ¿cierto? Ve en la casa de Cornelio ese lienzo que cae y cómo él ya después habla a judíos y también a gentiles. Pero en un comienzo, en su Génesis, Pedro predicaba a los judíos y Pablo a los gentiles. Entonces dice aquí Pablo de que él encara a Pedro, le dice, tú siendo judío, vives como los mundanos, vives como los gentiles. ¿Acaso no será una reprensión para nosotros también el día de hoy que decimos ser cristianos, tenemos el nombre de cristiano, de evangélico, como sea, y hacemos cosas del mundo, cosas de los mundanos, cosas de los gentiles, y no como los hijos de Dios, como los judíos, dice aquí abajo? ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Vemos acá que realmente Pablo estaba muy molesto con Pedro, porque Pedro tenía una careta con un grupo de gente, con los cristianos se hacía cristiano, pero cuando se juntaba con los mundanos, se comportaba como mundano. Por ejemplo, para hacerlo más claro aún, cuando estaba con los hermanos de la iglesia no decía garabatos ni groserías, pero cuando se juntaba con sus gentiles amigos mundanos, se le soltaba la lengua y hablaba igual que ellos. Y Pablo lo escuchó y le dijo, Pedro, ¿por qué estás comportándote como los gentiles, como los mundanos? Si tú eres un hijo de Dios, mira lo que estás haciendo. Eso es contextualizando lo que está ocurriendo acá. Pablo corrige una actitud, Pablo corrige un comportamiento de Pedro con un tipo de personas y con otro tipo de personas, con los cristianos y con los mundanos. Creo que no hay más explicación que dar acá. Yo creo que esto está claro. Lo estamos viviendo hoy. Por eso el título de esta prédica, de este sermón, se llama Instrucciones Finales. Pablo está dando instrucciones finales a la carta de Tesalonicense para que ellos vean y entiendan, ¿cierto?, lo que no tienen que hacer. Si usted es hijo de Dios, compórtese como tal en todo lugar. Si usted no es hijo de Dios, bueno, nada que hacer. Pero no tengamos estas mezclas, porque estas mezclas la Biblia le llama tibieza. Y los tibios obviamente no entrarán. Muy bien, vamos a un tercer ejemplo. Segunda de Samuel 12:1, el Señor envió a Natán. Esta historia yo creo que usted
la conoce. Natán era un profeta para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. Yo sé que usted se conoce esta historia, ¿cierto? En donde uno tenía muchas ovejas y el otro tenía solamente una oveja. Y esa oveja la había criado, ¿cierto? Con amor, el hijo dormía con la ovejita, era parte de la familia, era la única oveja que tenía. Y el otro hombre tenía muchas y miles de ovejas. ¿Qué pasa? Que vino un invitado a la casa del que tenía muchas ovejas y él no quiso matar una de sus ovejas, sino que fue y le mató la oveja a su vecino, la que tenía una sola oveja. Usted conoce la historia. Entonces llega este profeta Natán y le dice al rey David, ¿qué crees tú, David? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Segunda de Samuel 12:5. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que había matado, ¿cierto? La única ovejita que tenía, teniendo él tantas, que David le dice a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Es decir, el que hizo este abuso, el que abusó de su poder, abusó de su autoridad, merece, ¿cierto?, la muerte. Y en el verso 6 dice, ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Este es lo que el rey estaba dando como sentencia. Entonces, dice el texto que Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Mira cómo se pone interesante esto. Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo, es decir, el palacio de Saúl. Y puse sus mujeres en tus brazos también. Te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto fuera poco, te habría dado mucho más. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que ese tal hombre que debería haber muerto, eres tú, David. Tú eres ese hombre. Dios le dio todo, pero David miró y codició la mujer de su prójimo. David miró hacia el lado. David, en tiempo en que los reyes iban a la guerra, él no fue a la guerra. Él no cumplió su servicio, él no cumplió su trabajo como rey, sino que él, ¿qué es lo que hizo en vez de ir a hacer el trabajo de rey? ¿Qué es lo que hizo? Se quedó flojeando en la casa, durmiendo hasta tarde, y sale al balcón y ve a su vecina desnuda, ¿cierto? A medio de desnudarse en la ventana y la manda a llamar. Cometen la falta, el pecado, luego nace un bebé ahí, la mujer está embarazada, manda a matar al marido, es decir, todo un escándalo. ¿Por qué? Por no estar en el lugar que él debería estar. ¿Cuál era ese lugar? Él debería estar en la guerra como rey. Cuando nosotros huimos de nuestras responsabilidades, huimos de nuestros privilegios, huimos de lo que nosotros tenemos que hacer, de nuestra responsabilidad, siempre van a haber consecuencias. Siempre. David, un hombre que él tenía que estar en la guerra, no fue a la guerra. Y cuando una persona empieza a dejar sus privilegios, empieza a dejar sus responsabilidades a un lado, le sobra mucho tiempo, llega la pereza, la flojera, y Proverbio dice que no debemos ser como el perezoso. Por lo tanto, David abrió una puerta donde el enemigo se introdujo, las tinieblas tomaron dominio. Entonces vemos acá cómo Natán reprende al rey. Natán era un profeta que reprende al rey. Ahora, todos sabemos que los profetas tenían un papel importante en el pueblo de Israel. Dentro de los oficios del Antiguo Testamento tenemos el rey, el sacerdote y el profeta. El profeta tenía cierto como trabajo. El trabajo del profeta era muy distinto al del sacerdote.
El sacerdote era el intercesor entre Dios y los hombres, era el que hacía las plegarias, el que ponía la mano sobre los sacrificios. Él era el intercesor entre Dios y los hombres, era el sacerdote. El rey era la persona, cierto, tribal que gobernaba a un pueblo, pero el profeta era un hombre que Dios escogía, no importa la tribu. Y ese hombre que él escogía tenía que ir a enfrentar a los reyes, tenía que ir a enfrentar a los jueces, a los sacerdotes, tenía que el profeta ir, denunciar la injusticia social, la idolatría del pueblo. Es decir, el profeta tenía un trabajo muy arduo, porque cuando el sacerdocio en el Antiguo Testamento estaba malo, no cumplían su función, no hacían su trabajo, el que iba a tirarle las orejas y a reprender al sacerdote y al rey era el profeta. Que no se nos olvide eso. ¿Se acuerda usted cuando Elí, el sacerdote, tenía sus dos hijos mundanos y hacían atrocidades en el templo y afuera del templo? Manda a Samuel como profeta y le dice, tú vas a morir, tus hijos van a morir porque ya el pecado le ha llegado hasta las narices a Dios. El profeta tenía que ir a enfrentar. Aquí Natán es enviado a reprender al rey, a tirarle las orejas al rey, a entregar una palabra de juicio al rey. Por lo tanto, el ministerio profético es tan poderoso que cuando nosotros sabemos trabajar en el área profética, Dios te va a usar con poder y con autoridad, pero usted tiene que cuidar su testimonio, porque un profeta no es cualquier cosa. Entonces vemos acá cómo cierto, tenemos cierto esta primera parte. En esta primera parte hemos visto cómo cierto se repriende, cómo se corrige, cómo se enfrenta, en este caso, la reprensión, según el texto de Primera de Tesalonicenses 5, verso 14. En la primera parte, ¿cierto? Él dice que nosotros tenemos que llamar la atención, corregir, reprender. Recuerde siempre que corregir no es herir. Eso es muy importante. Dice el verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que es lo que estamos viendo. Amonestar a aquellos ciertos que están en pereza, en flojera, en desobediencia, aquellos hermanos que están rebeldes, importante. Ahora vamos a ver la segunda parte. Recordemos nosotros que tenemos, eh, primero hablamos o rogamos hermanos que reprendas a los indisciplinados, ahora vamos a ir a que animes a los indecisos. En esta parte de animar a los indecisos, vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo funciona la enseñanza en esta área. Vamos a ir a animar a los indecisos. Y esto es importante porque el indeciso necesita también ser corregido, ayudado. Recordemos que la palabra dice en el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo, un indeciso, es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, usted no puede tener en el liderazgo un hombre o una mujer que es indeciso, que es una persona que no sabe qué hacer ni para dónde ir, que un día anda bien, otro día anda mal. No podemos hacer eso, porque ¿qué liderazgo es ese? Primera de Reyes 18:21 dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Otra versión dice, cierto, claudicaréis, titubeando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, sígalo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces sígalos también a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Aquí esto es muy importante porque el indeciso, ¿por qué es tan peligroso? Porque al indeciso no se le puede dar un trabajo, una responsabilidad. No sabe si hacerlo o no, o delega y no sabe cómo delegar, etcétera. Entonces, esto es tan fácil como si eres tibio o eres frío o eres caliente. Si Jesucristo, si Jehová, si el Espíritu, esta Trinidad maravillosa es Dios, síganlo a Él.
Pero si Baal es Dios, sígalo a él. Pero no claudiquen, no anden a media, no anden indecisos, que un poquito de Dios, un poquito del mundo, un poquito de Dios. No, así no funciona. Nunca ha funcionado y va a funcionar de esa forma. Vamos a ver cómo dice Josué 1:9, dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Aquí este es una orden, un mandato. Recuerde que en el libro de Josué, capítulo uno, del capítulo uno, verso uno, 2, 3, del 9 hasta el 10, etcétera, aparece más de 4 o 5 veces la palabra esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Josué era un hombre joven que podía tener flaqueza y podía caer en un hombre que tenía que tomar un pueblo de más de 2 millones de personas, guiarlos por el desierto, conquistar la tierra, porque él la conquistó, y aparte de eso, eh, a lo mejor muchos no querían el liderazgo de Josué. Y este es el tema, porque Moisés todavía no había muerto. Moisés no pudo entrar ni seguir con ellos, se quedó en un monte mirándolo como ellos se iban. Moisés estaba ahí, y a Moisés se le dio una vara. Entonces Josué vio cuando Moisés levantaba la vara, cuando se abría el mar, cuando caía el maná, cuando venían las plagas. Él veía que el poder, muchos creían que el poder estaba en la vara. Incluso Josué creía que estaba en la vara. Entonces a Moisés se le dio una vara en su liderazgo, en su pastorado en el desierto, se le dio una vara de gobierno, una vara el cual cierto Dios se movía, Dios usaba, esa vara se transformaba en serpiente, en culebra, para como señal ante Faraón, para demostrar el poder de Dios, una vara. Pero una vez que Josué se le ora, Moisés lo bendice, lo unge y pide al Señor que lo acompañe, lo cuide, etcétera. A Josué no se le dio una vara. A lo mejor Josué dijo, bueno, Moisés, tú no vas a ir, pero pásame la vara, yo voy con ella, así como estuvo contigo, estará conmigo. Pero no fue así. A Josué se le dio un libro, no una vara. Que no se aparten mis palabras de tu boca. Es decir, acá, hermanos amados, el arma de guerra, el arma poderosa era otra, no una vara, era la palabra. Por eso que es tan importante usted y yo que amamos la palabra, que podamos entender que es un arma poderosísima que está en nuestra boca. Así que no se desanime, sé fuerte. Donde quiera que vaya, Dios estará con usted. Jueces 6:12 dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, mira Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Esto es lo que el Señor le dijo en este caso a Gedeón, un hombre que tenía una baja autoestima, como lo vamos a ver. Pero ¿cómo lo ve el Señor? El Señor lo ve como guerrero valiente. Eso es lo que dice el texto. Guerrero valiente. Espero que se pueda quedar hasta el final de esta enseñanza porque yo sé que le va a bendecir mucho. Mucho. Este guerrero valiente como Dios te mira, pero mire cómo se miraba este Gedeón. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Cuando yo leo este texto, no puedo no emocionarme. Porque muchas veces, hermano, usted y yo, a veces por servir a Cristo, nos miran como insignificantes, como que no vale nada, como que somos los pobretones de la casa, porque somos evangélicos. La gente lucha y se esfuerza por tener propiedades, casas, vehículos, bienes, etcétera. No va a la iglesia, no le importa, no se da cuenta como el diablo le bendice. Ellos son felices así. El diablo los tiene, las tinieblas, embobados, ciegos. Pero usted que es cristiano, que va a la iglesia, que no trabaja más tiempo para no perder un tiempo con el Señor, que se congrega, que ora, que ayuna, que lo tratan de tonto. Cuando hay reuniones familiares y usted no va porque hay culto, o porque va y tiene que irse temprano porque hay una responsabilidad en la iglesia, lo miran como insignificante.
Gedeón se veía así. Gedeón se veía como algo insignificante, poca cosa, como bajo. Estamos hablando de los indecisos, de las personas que tienen un problema de baja autoestima. Lo mismo pasó con Josué. Josué tenía que tomar el liderazgo, pero yo creo que él no quería hacerlo, porque él no le llegaba ni a los tobillos a Moisés. Entonces, pero Dios tenía un plan especial para él. Él no podía llevar el liderazgo como lo llevaba Moisés, porque Moisés tenía una unción, tenía una presencia distinta. Josué, Dios lo iba a usar de otra forma. Gedeón iba a ser usado de otra forma. No todas las personas son usadas igual. Vemos acá el ejemplo de que cuando David iba, ¿cierto?, a darle alimento a sus hermanos en la batalla contra Goliat, quiso ponerse una armadura de Saúl. Y la armadura era muy grande, no podía moverse. Nunca he practicado con esto. Voy a pelear con el gigante, pero sin armadura, yo con mis armas. Y David es genial porque él tiene una onda y unas par de piedras y con eso pelea sin casco, sin espada, nada. Eso significa que Dios a ti te ha dotado, te ha capacitado con armas espirituales que no tienen nada que ver con el que está al lado tuyo. Por eso nunca mire al que está delante ni atrás. Vea cómo Dios trabaja con usted. Porque si no se va a demoralizar como Gedeón. Es por eso que nosotros tenemos que pelear con nuestras propias armas. No ser la copia de un pastor, de un apóstol, de un evangelista, de un profeta. No, usted, su imagen a seguir es Cristo. Y lo que Dios le dé, lo va a hacer en Cristo. El poder y la autoridad en Cristo. Nada más. Sea original. No sea un eco. ¿Sabe lo que es un eco? Es la repetición de algo. Una voz es la sonante, la que sale. Yo te invito a que en este día tú seas una voz de Dios, no un eco de otras personas. No seas la copia, sé original. Aprende a pelear, reconoce tus armas, vístete de la armadura de Efesios 6:10 en adelante que Dios te ha dado, etcétera. Por lo tanto, no seas indeciso, no seas temeroso, no te sientas débil. Mira, Dios a este Gedeón lo miraba, como dice el texto, guerrero valiente. Aquí, guerrero valiente. Y este hombre era insignificante, como dice acá. Como usted se vea, como usted se mire, no es como Dios lo ve a usted. Dios vino, pagó un precio, un rescate por usted y por mí, no para que usted se vea como una langosta, como un gusano que se arrastra por la tierra, como un hombre, una mujer insignificante. Él murió porque usted vale más que todos los tesoros de este mundo. Él murió por un hombre y una mujer que hoy, dice Apocalipsis 1:6, es rey y sacerdote. Él vino a morir por un ministro competente de un nuevo pacto que es usted, por un hombre renovado y renacido por las aguas del bautismo y la sangre de Jesucristo. Él vino y murió por la iglesia que es usted y soy yo. Hermano, usted delante de los ojos del Señor es más valioso que todo en este mundo. No se miren menos. Dios te ama. Lucha, sigue, tiene debilidades, fortalécete en el Señor y sigue avanzando. No tema usted, no desmaye usted. Usted créale al Señor, no a los hombres. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estoy contigo. Amén. Así es. Vamos a derrotar y vamos a vencer. ¿Por qué? Porque no somos indecisos. El texto decía fortalecer a los indecisos, a los débiles. Nosotros no somos estos débiles, porque la palabra dice que mientras más débil, más fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad del hombre. Pablo decía, yo voy a gloriarme de mis debilidades más de mis fortalezas. De mis debilidades, de ahí es donde Dios me levanta. Porque ahí yo me doy cuenta que no soy yo, es Él en mí. Porque con mi fuerza yo no podría. Es que es muy maravilloso el Señor. Punto número 3.
Sostengan a los débiles. Yo no sé a quién el Señor le está hablando en este momento, pero es importante estas instrucciones finales del apóstol. Sostengan a los débiles. Segunda de Corintios 12:9 dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alardear o gloriarme de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, el dunamis de Dios, el dunamis de Yahweh. Es decir, gloriarse en la debilidad. ¿Qué significa gloriarse cuando usted se cachiporrea así en términos chilenos? Ah, cuando saca pecho, yo soy débil, sí, soy débil. Y yo muchas cosas que no puedo hacer, me cuesta, sí, tengo vergüenza, me cuesta expresarme, me cuesta sumar, restar, no sé. Pero en esa debilidad Dios me fortalece. Yo he visto hombres, hermanos y hermanas, que tienen problemas para hablar, son tartamudos. Muchos de ellos se ponen nerviosos y repiten, pero cuando cantan al Señor y predican la palabra, sale pero parejito, hermano. Ni parece que ellos tuvieran un problema de dicción, porque Dios te fortalece en medio de tu debilidad. Yo no sé qué debilidad tú tienes hoy en tu vida, cuál es tu flaqueza, cuál es el pie con el cual usted cojea. Pero déjeme decirle de que Dios en esta noche, en este día, en esta tarde te dice que Él va a sostener al débil. Él le da fuerza al que no tiene ninguna. Él se perfecciona su poder en medio de tu debilidad. A Dios le encanta cuando tú le dices, Señor, no puedo. Señor, me cuesta. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ahí vamos a ayudar, vamos a fortalecer, gustosamente vamos a ir a levantar a este débil para que sepa que mi poder es el que lo levanta y no es él, no es su autosuficiencia. Mucha gente cree que eres arrogante, altivo, altanero. No, tú tienes una seguridad de quien vive en ti, lo que tú portas. Nadie te lo puede quitar, es tuyo, Dios te lo dio. Fortalécete en medio de tu debilidad. Es el consejo del apóstol. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados o agotados, y yo los haré descansar. Creo que estos textos son más que claros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Qué importante es esto. Esto no es de nosotros, hermano, no es con sus fuerzas humanas. Nosotros a veces llegamos muy cansados del trabajo y Dios nos fortalece. Un abrazo, un beso, una palabra de aliento, hermano, te levanta. Por eso que es tan importante cuando usted va a la iglesia y abraza a un hermano y lo bendice, porque usted no sabe cómo él viene de su hogar o de dónde viene, o lo que le costó llegar. Por eso nunca bromee con la gente, con los hermanos, cuando no lo vea en un tiempo y de repente llega a la iglesia y lo ve. ¡Chao! Apareciste. Cometa Halley, no sé, no sé lo que usted le dirá, no le diga nunca eso, no lo dañe. ¿Por qué? Porque usted no sabe las guerras, las luchas que ese hermano ha tenido, por algo no ha ido. Todo lo contrario, cuando usted lo vea después de un largo tiempo, abrácelo, hermano, qué rico verte acá, Dios te bendiga. Estábamos orando por ti, adelante, esta es tu casa, gózate. Esa es la forma correcta. Esas bromas pesadas dañen y duelen. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, agobiados con problemas, con dificultades, y yo los haré descansar, dice el Señor. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Hay un texto que dice en el Antiguo Testamento que Él nos da la fuerza como el búfalo. Fuertes, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Que sea, aquí hay un consejo. Los fuertes en la fe. Que sea, hay hermanos que son fuertes en la fe y unos que son más débiles. ¿Qué debemos los más fuertes hacer? Fortalecer al más débil.
llevarlo en oración, levantarlo, visitarlo. Eso es lo que nosotros debemos hacer como hombres y mujeres de Dios. Muy bien. Y por último dice, tengan paciencia con todos. Y aquí es donde muchas veces la paciencia se agota. Tener paciencia con todos. Proverbio 14:29 dice, el que es paciente muestra gran inteligencia. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Mire cómo la paciencia se pone al mismo nivel de la inteligencia. El que es paciente es inteligente. En cambio, el que es agresivo es insensato. Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Mostrar la paciencia en el sufrimiento. Hay un texto que dice que la mucha prueba trae paciencia. La paciencia es un fruto. La paciencia, hermanos amados, es algo que nosotros vamos aprendiendo, adquiriendo a través del tiempo. Aquellos que son impulsivos, explosivos, eh, el Señor te dice que tienes que aprender a ser paciente, porque tu verdad no es solamente tu verdad, si hay muchas verdades, tu verdad no es absoluta. Por lo tanto, tienes que ser paciente con tu esposa, con tus hijos. No seas explosivo, no seas avasallador con tus comentarios, lo que yo digo, así se hace como dictador. Sé suave en el lenguaje. Tener paciencia es una señal de inteligencia porque usted entiende las cosas y el que no la entiende sea paciente porque ya la entenderá, pero enséñele con mansedumbre, porque la paciencia crece, se aprende y se madura en el sufrimiento. Mientras más sufrimiento usted pueda tener, más paciencia Dios le va a dar. Efesios 4:12 dice, siempre humilde, amable y pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Mire qué importante. Siempre humildes. ¿Qué tiene que ver la humildad con la paciencia? Siempre amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Estos son cuatro elementos, cuatro ingredientes que usted y yo tenemos que tener. Humildes, amables, pacientes, tolerantes. Con mis hermanos en la iglesia y en mi casa. Con mis compañeros de trabajo. A lo mejor usted tiene un compañero, una compañera que le hace la vida a cuadritos. Sea paciente, sea amable. Ese testimonio, ella va a decir, yo la trato mal, pero ella es hija del Señor y me trata con amor, con cariño, se nota que es diferente. A veces podemos ganar un alma sin siquiera hablar, sin siquiera decir tantas cosas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, es decir, compasivo. La compasión y la misericordia está ligado con el amor de Dios. La misericordia y el amor de Dios son solamente cosas que Dios pone en el corazón. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esta parte es importante porque dice que la prueba de nuestra fe. Su fe va a ser probada. Yo quiero que usted lo sepa desde ya. En este mismo canal hay un video que habla de la fe. Los tres niveles de fe, cómo Dios prueba la fe, cómo usted puede saber qué tanta fe tiene, midiendo su fe, etcétera. Y cuando Dios prueba tu fe, Él la va a probar en tres áreas importantes. La primera área que Él va a probar en tu fe es tu economía. Lo más probable es que en algún momento vas a quedar sin trabajo y a lo mejor vas a dejar de ir a la iglesia. Aquí
La fe en la economía va a ser probada sí o sí. Número dos, la fe va a ser probada a través de las enfermedades del cuerpo y del alma también. Y punto número tres, enfermedades espirituales. Cuando tienes problemas con tus hermanos, cuando no te quieres congregar porque un pastor te trató mal, una hermana, un profeta, etcétera. Esas áreas van a ser probadas en tu vida, la economía, la salud y las enfermedades espirituales. Esas tres áreas van a ser procesadas como el oro en el crisol, donde Dios te va a poner y te va a aplicar fuego hasta purificar tu alma, tu vida. Es importante entender esto para que tu vida pueda ser una vida victoriosa. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, aquí está de nuevo, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el, la venida de Cristo, que encontramos que está muy retrasada, solamente lo está haciendo por amor. Por amor, Él está siendo paciente para que todos alcancemos y todos lleguemos a esa estatura y podamos, cierto, servir al Señor. Dice Proverbio 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Vemos acá como la paciencia también tiene que ver con la valentía, así como tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la valentía. ¿Usted se cree valiente? Entonces sea paciente. ¿Usted se cree paciente? Sea inteligente. Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, ya estoy terminando y quiero aclarar este punto porque se han explicado y se han dicho muchas teorías con respecto a esto y es importante que usted lo sepa y lo aprenda. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Muy bien, esta nube de testigos, muchas personas dicen que son los mundanos, la gente que nos rodea, los gentiles, los que no conocen a Dios, que están mirando cómo usted camina, cómo usted, cierto, sirve al Señor, y por eso nosotros debemos portarnos bien, cierto, porque hay una gran nube de testigos que está mirando cómo usted y yo caminamos. Déjeme decirle que esto no es así. Esa tan grande nube de testigos no son los gentiles, no son la gente que no conoce a Dios. Esa tan grande nube de testigos son todos los hijos de Dios que han muerto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, aquellos mártires de la fe. Pero pastor, ¿de dónde saca usted eso? Vamos poco a poco. El libro de Hebreos es un libro que fue escrito para creyentes, para hombres y mujeres de Dios. Y estos hombres y mujeres de Dios que estaban volviendo, yo quiero que usted entienda esto, la carta de Hebreo fue escrita con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Mientras Jesús estaba vivo, muchos salieron del judaísmo y adoptaron el cristianismo. Por lo tanto, eran como judíos mesiánicos. Eran judíos que creían en el Mesías Jesús. Vamos a decirlo cristianos. Recordemos que en el libro de Hechos dice que se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía a los mesiánicos, a los hijos de Dios. Por lo tanto, Cristo, muchos judíos se apartaron del judaísmo y recibieron al Señor como el Mesías, eran cristianos. Entonces Jesús, cuando fue preso, muerto, crucificado, él dijo: yo voy a morir, pero yo voy y vuelvo. En ese voy y vuelvo ya van más de 2000 y tantos años. Entonces, muchos de los que habían seguido y creído en Cristo, al ver que pasaba una semana, 2 semanas, un mes, un año, 2 años, 3 años, y Cristo no volvía, ellos empezaron a retroceder en su fe y volvieron al judaísmo. Entonces, el libro de Hebreo fue escrito como una carta apologética de defensa de la fe
en Cristo y diciendo cómo ustedes pueden volver al judaísmo si Cristo es más grande que Moisés, si Cristo es más grande que Melquisedec, si Cristo es más grande que el sacerdocio arónico. Y empieza toda una apología, una defensa de Cristo en comparación con el Antiguo Testamento. Entonces, el libro de Hebreo no es para gentiles, ni para mundanos, es para los hijos del Señor. Entonces, usted va corriendo. Pablo dice que tenemos una carrera la cual corremos y estamos, ¿cierto?, en una batalla espiritual que tenemos que pelear. Él lo presenta en esos dos escenarios, una carrera y una batalla. Y en esta carrera y en esta batalla, uno solo se lleva el premio, uno solo es el vencedor. Entonces, llega un momento en que usted acepta a Cristo en su corazón y en este estadio de la fe donde usted está peleando en el Coliseo, ¿cierto? Su batalla o corriendo su carrera, llega un momento en que usted empiezan a hablar mal de usted, empiezan a desacreditarlo, etcétera, y usted empieza a bajar sus brazos y descansa un poquito en esta carrera y de la tribuna se levanta un padre de la fe y le dice, también hablaron mal de mí. Ahí Jesús se para de la galería y le dice, mira, a mí me blasfemaron, me dijeron que yo era hijo de Beelzebú, que yo era esto, esto, otro, y yo lo único que quería hacer era el bien. Levántate y sigue caminando. Listo, usted se levanta, sigue caminando y de repente empiezan los problemas, enfermedades en su vida, no sé, cáncer o diabetes o cualquier enfermedad, hermano, y usted se va abajo y llega un momento que se para otro hombre de la galería y Job se para y lo mira, dice, mira yo, lleno de llagas, perdí esto otro, pero levántate que se puede. Y así, en esa galería donde está esa nube de testigos creyentes, están para fortalecer nuestra vida. Nunca fueron los mundanos ni los gentiles, porque para ellos, usted y yo no somos lo que dice el libro de Hebreo, somos carta leída. Pablo dice, vosotros sois carta leída, escrita con tinta del Espíritu, para que todo aquel que te vea te lea. Cuando usted sale de la puerta hacia afuera, sus vecinos lo están leyendo a usted porque usted es una carta, es una epístola. Cuando habla del libro de Hebreos y en esta carrera, cierto, ya sea batalla o carrera de la fe en el cual usted está, no tiene nada que ver con la epístola. Usted no es una carta. Usted en este momento, en el libro de Hebreos, dice claramente que usted no es una carta, sino que usted es un hombre y una mujer, la cual el Señor va a levantar, el Señor va a usar. El Señor va a enseñarte, hermano, cada día de que la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Esa gran nube de testigos nunca han sido los mundanos. Es Isaías, es Jeremías, es Elías, que está debajo del enebro con miedo. Y Dios le dice, levántate, porque el largo camino te resta. Entonces, cuando aprendemos esto, nos damos cuenta de que tiene sentido la carta de Hebreos y que esta gran nube de testigos que nos están mirando, que son todos los antiguos, que nos están fortaleciendo desde allá, porque dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia esta carrera. Entonces, esta nube de testigos, que son los hijos del Señor, porque si fueran los mundanos, ¿usted para qué se va a despojar de todo peso del pecado? ¿Para qué? Es por eso que son hijos del Señor. Eso, no son mundanos los que están, ¿cierto?, en esta nube de testigos, son hijos del Señor. Y con esto quiero ya ir terminando, que tiene relación con Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cómo puede ser un gozo la cruz? Menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Espero que estas palabras finales
que ocupa el apóstol Pablo puedan ser un gatillante en tu vida para que pueda usted siempre tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que nos levanta, aquel que nos guía, nos enseña y nos corrige. Desde acá dejo esta enseñanza en sus manos para que la pueda compartir, para que pueda estudiarla, para que pueda agregarle incluso un poco más, ¿cierto? Si usted considera prudente para su iglesia y que este material sea de gran bendición para su vida. Creo que el Señor va a hacer en su vida y en la mía lo que ya está estipulado que así ocurra. Dentro de su soberanía, Él permitió que hoy pudiera escuchar esta humilde enseñanza. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones. Shalom.